La siguiente declaración fue escrita por el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yemeni, cuyo título, Advertencia a todos los pueblos del mundo, árabes y no árabes, el 13 de mayo del 2023. En el nombre de Dios no hay poder excepto mediante Dios el Grande, el vengador de todos los tiranos opresores de entre los líderes ejecutivos de los países del mundo, árabes y no árabes, y el vengador también de los grandes dirigentes en el cuerpo de sus gobiernos, así como los criminales de entre sus soldados, y Dios conoce bien vuestros pensamientos y lo que hay dentro de vosotros mismos. Es cierto que Él perdona a los que se remiten a Él. Y os veo muy confiados creyéndose estar a salvo ante la conspiración de Dios, el Uno, el Omnipotente, que tiene bajo su dominio y control el reino de los cielos y la tierra. Y han sido muchas las veces que le he ido advirtiendo sobre la conspiración de Dios, pero lamentablemente no les hizo nada más que aumentar aún más vuestra aversión, soberbia, arrogancia y conspiración. Y la conspiración de aquellos será anulada. Y veo que estáis completamente seguros, creyéndose estar a salvo ante la conspiración de Dios, a pesar de que estáis tramando lo que a Él no le agrada. Y les veo con la intención de convocar cumbres árabes y extranjeras. Y ojalá que las cumbres árabes tuvieran el peso de un átomo de celos en defensa de la religión, o incluso del nacionalismo árabe, o como soléis afirmar, la igualdad de los polos. Y digo, engañad con eso a otros, a mí no. ¡Qué maravilla, oh comunidad de líderes árabes! Entonces, ¿por qué insistís tanto en apoyar el retorno del expresidente estadounidense, el ser más malvado, Donald Trump, al poder, para completar su movimiento sionista global extremista en la guerra contra Dios y su religión, el Islam? Sabiendo muy bien que es un enemigo de Dios, el Señor de los mundos, y enemigo de la religión de Dios, el Islam, y que quiere hacer de Jerusalén la capital del Estado sionista satánico, mientras que saben y muy bien que la mezquita de Al-Aqsa es uno de los lugares más santificados. ¿Acaso buscan en él la gloria? No, y ya lo verán. No, y rotundamente no, que sin lugar a duda ya lo verán. Que la gloria y el poder pertenecen a Dios, el uno, el subyugador, el Señor de los cielos y la tierra, al que habéis tomado, oh comunidad de líderes árabes, a vuestra espalda, creyéndoos estar a salvo ante su conspiración. Y vosotros sabéis muy bien lo que tramáis en sí mismos, y que vuestras cumbres no son para defender a vuestros pueblos, vuestra religión y vuestras santidades. Más bien, están ejecutando las órdenes del presidente de los demonios humanos, el líder satánico Donald Trump, y sé con certeza que pertenecéis al Partido Republicano Americano, o en el sentido más exacto, sois trampistas, excepto aquellos de entre vosotros a quienes Dios ha concedido su misericordia. Dado que cada uno de vosotros sabe muy bien lo que trama en sí mismo, puesto que sus estúpidos pueblos piensan que quieren liberarse de la dominación del tiranismo americano, y creen que quieren inclinarse hacia el oso ruso. Pero soy el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yemeni. Les emito una fatua con la verdad de que los líderes árabes y el oso ruso son todos aliados de Trump, y tanto vosotros como el presidente ruso Vladimir Putin están obligados a implementar lo que el jefe de los satánicos humanos Donald Trump y los cuadros de su partido os dictan. Así como cualquiera que sea como él, y hacéis lo que se os ordene, excepto aquellos de entre vosotros a quienes Dios ha concedido su misericordia, y Dios sabe muy bien lo que tramáis en vosotros mismos. Entonces, ¿cómo pueden sentir estar a salvo ante la conspiración de Dios? Y los idiotas piensan que Arabia Saudita se ha rebelado en contra de los Estados Unidos de América. Y ojalá fuera así. Más bien, se han rebelado en contra del humanista más cercano en afecto a los musulmanes, el hombre cristiano Joseph Biden. Y si eso fuera de vosotros por ignorancia, no os lo habríamos reprochado. Más bien, vosotros saben muy bien que el expresidente estadounidense Donald Trump busca realizar el movimiento del gran Estado sionista,
y queréis sionizar a los pueblos musulmanes y cambiar su religión por la religión satánica, excepto aquellos de entre vosotros a quienes Dios ha concedido su misericordia. Y queréis apagar la luz de Dios. Lejos estáis de lograrlo, muy lejos, y esperaremos a ver quién va a morir en su ira. Oh vosotros autores de las series de los falsos montajes de las cumbres falsas de los muertos, entre paréntesis, con actores de máscaras realistas. Que Dios acabe con vosotros, así como ha acabado antes con el malvado príncipe Mohammed Ben Salman, con el COVID de la muerte sin escapatoria, antes de su viaje a Pekín, mediante una sólida estratagema de Dios el firme. Y que Dios acabe con todos sus aliados en los mundos, ya sean árabes o no árabes de forma conjunta, ya que es conocedor de lo que traman en sí todos los mundos, y sin duda sabrán, aquellos que creen estar a salvo ante la conspiración de Dios, que Dios es el más rápido en la conspiración, y es el más rápido en el ajuste de cuentas. Cómo me asombran los pueblos que creen al doctor comandado Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, al anunciar el fin del COVID-19 como pandemia. Más bien, eso fue por orden de muchos líderes de los países humanos, para relevarlos de sus responsabilidades frente a las enfermedades provocadas por la calamidad mundial de Ómicron, para que los hospitales no vayan a recibirlos a costa de sus propios países, más bien a costa de ellos mismos, para compensar las pérdidas de sus economías en las guerras coronianas. Puesto que los líderes de los gobiernos no pueden eludir sus responsabilidades ante las necesidades de sus pueblos en atención sanitaria, si la Organización Mundial de la Salud no declara el fin de la emergencia mundial. Y ellos saben y muy bien que no ha terminado. Más bien, la Organización Mundial de la Salud saben y muy bien que la guerra coroniana aún no ha terminado, y por lo tanto saben muy bien que son de los mentirosos. Más bien, les anunciamos con el permiso de Dios el inicio de los ataques de las variantes fuerzas de intervención rápida mediante una orden de Dios, la sólida estratagema de Dios el firme, por lo que no tenéis fuerzas de hacer frente a la guerra de Dios, el uno, el omnipotente. Y no desafié a los mundos mediante la bauda viral de mí mismo. De hecho, es Dios quien os prometió dar un ejemplo de su poder, para hacer aparecer a su califa representante sobre el reino de los mundos, mediante sus criaturas más pequeñas en el libro de Dios, la bauda viral, y no es la bauda del insecto mosquito. Más bien, mucho más pequeña que eso. De hecho, es la criatura viviente más pequeña en el libro de Dios, y alabado sea Dios el Señor de los mundos, dado que el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, nunca les fue contradictorio en nada, y nunca retrocedí ni un pelo en lo que dije al respecto del tema, como vosotros habéis hecho, y habéis contradicho 1000 veces, y durante todas las oleadas de las variantes del COVID. Gracias a Dios, que no soy como vosotros. Más bien, les digo palabras serias y decisivas al respecto, y les habíamos informado que el COVID es mucho más inteligente que vosotros en lo que Dios le enseñó, y que hará que vuestro conocimiento sea un cero a la izquierda, de manera que nunca lograréis saber su origen de creación, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 68, versículos del 44 al 52. Asimismo, no abarcáis ningún conocimiento sobre sus maneras de infectar, ni de su estratagema dentro de vuestros cuerpos.
y les habíamos informado que los soldados de Dios ciertamente serán los victoriosos por mandato de Dios, y les habíamos informado también que Omicron RS es un virus con socios, que forman una alianza viral, y es al que dieron el nombre después de su llegada destinada, como la recombinante, tal como les habíamos informado sobre sus descripciones antes de que les llegue eso a lo que vosotros llamáis Omicron, y les habíamos anunciado que Omicron era una calamidad global. Y el momento destinado de las fuerzas de intervención rápida ha llegado, desde cuando les anuncié su disposición el día 29 de abril. De hecho, el destino de las brigadas virales de la muerte segura sin escapatoria ha llegado. Una estratagema de Dios, el firme, que está destinada a los criminales. Así que ¿a dónde escapar? ¿Acaso escaparán en submarinos hacia el fondo de los mares, o a la superficie de la luna, o quizás a la torre de una fortaleza muy alta? Lejos de eso, muy lejos, dado que los Omicron están respaldados con el mandato de Dios, de manera que hacen lo que les ordena mediante las palabras de Dios, muy por encima de vuestras imaginaciones científicas, y previamente les habíamos advertido que lo que hemos escrito en el cuadrado rojo en la parte superior de la interfaz de la página web oficial del Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, tal como sigue. Serie de declaraciones acerca del secreto del coronavirus. No es una serie de guerra falsa ficticia de Hollywood, más bien es una guerra real que encontrarán su ferocidad sobre la realidad real, una estratagema que les asombrará la vista. De todos modos, esto no les quedará claro excepto para los sanos de juicio que hacen uso de razón, aquellos que dejarán la soberbia y la arrogancia a un lado para meterse en la sección del coronavirus en nuestra página web oficial, serie de declaraciones acerca del secreto del coronavirus, cuyo enlace viene aquí abajo. Y les había quedado claro el objetivo de la Organización Mundial de la Salud, a partir de la verdadera razón que está detrás de forzarla por algunos líderes ejecutivos estatales, y mediante la amenaza de los satánicos humanos atedros, para anunciar el fin de la emergencia sanitaria relacionada con coronavirus. Y ellos saben muy bien que son mentirosos, al igual que saben también que se ha vuelto más feroz que antes. Y que no se disminuyó ni se debilitó. Más bien, Dios le aumentó más en fuerzas a su fuerza, con soldados de refuerzos virales tras soldados de refuerzos virales nuevos y severos, que los líderes de los estados humanos son incapaces de afrontar, no importa cuán obstinados y intransigentes sean, de manera que humillará sus orgullos y eliminará por completo su arrogancia. Oh comunidad de los musulmanes en el mundo, lamentablemente, no habéis reconsiderado lo que hicieron los soldados covidiosos con los negadores del Gran Corán en los países de las principales potencias mundiales. Y la calamidad coroniana sigue su curso de forma más intensa. ¿Acaso os negáis a creer hasta que vayan a probar el mal generado por su recombinante más intensa y devastadora? Así que esperen la ocurrencia de su batalla decisiva en vuestro verano este del 2023, mediante el mandato de Dios, su líder, maestro y dirigente, cómo hacer frente al planeta humano gigante en relación al tamaño de los virus COVID. Y sin lugar a duda, llegarán a saber con certeza la verdad de la parábola del desafío de Dios en el decreto del Gran Corán, que Dios hará aparecer a su califa el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani sobre el reino de los mundos, mediante sus criaturas más pequeñas en el libro sagrado. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículos del 26 al 28.
Así que les anuncio el advenimiento de la calamidad del COVID más devastador, oh las más brillantes estrellas de entre las estrellas del satanismo en los mundos, debido a vuestra soberbia, arrogancia y burlas del califa de Dios sobre el reino de los mundos. Y les vamos a poner el ejemplo de la fórmula matemática 1 más 1 es igual a 2. Oh Dios, mi Señor, doy testimonio de que me has elegido ser como tu califa representante sobre el reino de los mundos. Oh Dios, mi Señor, si soy veraz, entonces hazme aparecer con tu fuerza y poder, mediante las calamidades generadas por tus guerras coroniana y cósmica, como les habíamos prometido con la verdad procedente de ti. Oh Dios, acelera su destrucción y rompe la espalda de todos los tiranos arrogantes, y golpea cada uno de sus organismos, y corta la yugular de todo tirano arrogante. Los soberbios altivos, si bien son de los pequeños humillados ante Dios, los satanistas aliados del tirano líder satánico Donald Trump, el más malvado de todos los seres. Y ciertamente sabrán que no tienen ningún valor, y sabrán que todo poder es de Dios, desde la bauda viral hasta lo que es más grande que ella. Y sabrán quién tiene el más débil auxilio y cuenta con menor número de fuerzas. Y testifico ante Dios con un testimonio que se escribirá para mí ante mi Señor, que no importa con cuántos soldados de Dios vaya a apoyar a su califa, que la victoria es procedente de Dios, el poderoso, el sabio. Y han sido muchas las veces que les he aconsejado a que le seáis agradecidos a Dios, para que os aumente más poder a vuestro poder, y más honor para vuestra gloria. Pero desgraciadamente no les gustan los que de bien os aconsejan. ¿Cómo he de lamentarme por lo que le vaya a suceder a la pandilla que se acordó obrar para apagar la luz de Dios? Y Dios rechaza todo lo que no sea completar su luz, a despecho de sus enemigos, donde quiera que estén en los mundos. Y eso es porque soy un pregonero de Dios, que llama a los mundos para que le adoren a Él solo, sin que le vayan a asociar a nadie en la súplica. Pero lamentablemente se negaron, y en cambio si se le asocia algo, creéis. Así que el juicio pertenece a Dios el Altísimo, el Grande, y hacia Dios vuelven los asuntos de todas las cosas. ¡Qué excelente protector y qué excelente defensor! Y no se debilitan ni se desaniman, excepto los débiles en la fe y certeza en el poder de Dios, el uno, el omnipotente. Así que no os desaniméis, oh comunidad de los Ansar, por mucho que mintieran y reunieran en secreto para extinguir la luz de Dios. Ciertamente Dios humillará a sus enemigos, de manera que su orgullo será humillado y su arrogancia eliminada. Así pues, que vayan a morir en su ira. Y en cambio, honrará a sus aliados de entre los creyentes, les completará su luz, dado que supieron con certeza de que Nasser Muhammad el-Yemeni es la verdadera promesa de Dios procedente de su Señor, el ser humano a quien Dios enseñó la verdadera declaración explicativa del Gran Corán. Oh comunidad de los pueblos de los países humanos, los leones virales, que les habíamos advertido desde hace más de 3 años, están a punto de abalanzarse sobre los enemigos de Dios de entre vosotros, para matarles de pie, sentados y de costado, y desaparecerán de las pantallas de televisión muchos señoritos. Y les damos una advertencia a los pueblos cuando se vayan a encontrarse sin gobiernos, a no crear el caos y a no saquear las posesiones de los demás, y prohibimos la transgresión del hombre contra su prójimo. Juro por Dios, les juro por Dios y les vuelvo a jurar por Dios el Grande, que para mí no hay diferencia entre un yemení y un chino, y no le debe a la verdad seguir vuestros deseos. De ser así, entonces los cielos se habrían corrompido como la tierra se corrompió con la opresión y la injusticia. En conclusión de mi declaración esta les digo, dijo Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال
وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 14, versículos del 44 al 47. La promesa de Dios vino en el decreto de su libro explicando las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مآب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 13, versículos del 29 al 31. Esa es la promesa de Dios a sus mensajeros con la verdad, para completar mediante su califa el imam al-Mahdi Nasr Muhammad, la luz de Dios para los mundos en todo el califato del reino de los mundos, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 24, versículo 55. De hecho, Dios no reveló al imam al-Mahdi Nasr Muhammad, sino para facilitarles la comprensión de este gran Corán, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 44, versículos del 58 al 59. Y que Dios les va a castigar siendo yo de vuestra generación y bebiendo entre vosotros, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 10, versículo 20. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos. El califa representante de Dios sobre el reino de los mundos, el imam al-Mahdi Nasr Muhammadin al-Yamani.